Ok, buenos días hermanos, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por poder compartir una porción de las Escrituras. Damos gracias al Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos da la oportunidad de estar aquí reunidos en su nombre. Gracias al Señor. Pues vamos a darle continuidad a esta parte que venimos predicando, que es acerca del crecimiento espiritual. Y en la parte natural, para tener un crecimiento, pues necesitamos comer y necesitamos beber, ¿sí? Lo mismo es en la parte espiritual, necesitamos comer de lo espiritual y beber de lo espiritual, pero vamos a ir viendo a la luz de las Escrituras qué representa el hecho de comer y beber, ¿sí? Bueno, Dios nos da vida eterna a través de comer y de beber. Dice en Juan, en el 6:54, dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Sí? Entonces, aquí es muy claro, dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Entonces, necesitamos saber qué representa el comer su carne y el beber su sangre. Vamos a ir viéndolo a la luz de las Escrituras. La siguiente, hermano. Bueno, pues en el Antiguo Testamento sabemos que pues Dios pues les daba el alimento, el pan que venía del cielo, ¿sí? Lo dice en Éxodos en el 16:4. Dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y cogerá para cada un día, dice, para que yo le pruebe si andan en mi ley o no. Si recordamos esta parte, bueno, pues el Señor saca al pueblo de Israel a través de Moisés. El pueblo de Israel se empieza a quejar porque pues allá comían carne y decían, allá estábamos bien, ¿sí? Y nos trajeron acá a padecer de hambre en el desierto, ¿no? Entonces Dios le dice a Moisés que les iba a dar ese pan que viene del cielo. Y vamos a ver que es una figura también. En Deuteronomio 8:2 dice, y acordarte has de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Te afligió e hízote tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que el hombre no vivirá solo de pan, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Bueno, pues es una muestra, se los mostró a ellos, ¿sí? Y les hizo ver que no solo con el pan natural iba a vivir el hombre, sino con el pan espiritual. Y también es para nosotros, hermanos, para que nosotros también sepamos que debemos de alimentarnos de ese pan espiritual, ¿sí? Que es la palabra de Dios, ¿sí? La siguiente, hermano. Dice, en lo natural, pues todos nos afligimos en algún momento de nuestras vidas, ¿no? De la parte natural, de la comida natural, ¿no? Dice en Mateo 6:25, nos dice el Señor, por tanto os digo, no os acongojéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, dice, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho mejores que ellas? Entonces aquí nos da una muestra, ¿no? El Señor, y les llamaba hombres de poca fe porque se preocupaban de esa parte natural que todos pues también nos preocupamos, pero dice en el, continúa. Dice en Mateo 6:31, dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Dice, porque las gentes buscan todas estas cosas que vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Bueno, el Señor sabe nuestra condición
conoce, nos conoce y sabe cuál es nuestra necesidad, ¿no? Entonces dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas, ¿sí? Entonces no debemos de preocuparnos tanto por la comida natural, ¿sí? Sino por buscar esa comida espiritual, ¿sí? Como dice en Juan, la siguiente, hermano. Dice en Juan 6:27, dice, trabajad no por la comida que perece, mas por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló el Padre que es Dios. Bueno, recalco, ¿no? El Señor no quiere que nos preocupemos por la comida natural, Él se va a encargar de nosotros, ¿no? Dice, primero busca el reino de Dios y su justicia y lo demás, pues yo te lo voy a proveer, el Señor es nuestro proveedor, ¿sí? Pero necesitamos saber cuál es esa comida y esa bebida espiritual. Dice en Juan 6:48, yo soy el pan de vida, dice. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y son muertos, ¿sí? Pues en lo natural ellos recibieron ese maná y a final de cuentas murieron, ¿no? Pero el Señor dice, yo soy el pan de vida. Dice, este es el pan que desciende del cielo para que el que de él comiere no muera. Yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y Jesús les dijo, porque murmuraban, ¿no? Los judíos de ese entonces murmuraban cómo era posible que él les iba a dar su sangre, ¿no? Si en las leyes que Dios tenía, pues era un pecado, ¿no? Beber sangre, ¿no? Era una ley que estaba escrita que no podían tomar sangre ni cosas inmundas, ¿no? Y ellos veían la parte natural, pero en lo espiritual ellos no lo entendían, ¿no? Y Jesús les dijo, de cierto os digo, si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. ¿Sí? Entonces, es una figura, el Señor les decía que si no entendían las cosas naturales, pues no les iba a hablar de las cosas espirituales, ¿no? El hombre animal dice que no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios porque se han de examinar espiritualmente. Entonces, a veces el hombre no concibe este término de qué representa la carne y qué representa la sangre, que lo vamos a ir viendo. Bueno, la sangre de Jesucristo representa el Espíritu de Cristo y la carne representa el Espíritu del Padre, ¿sí? Entonces, para que nosotros podamos tener ese crecimiento espiritual, pues necesitamos comer y beber. Comer la carne, ¿sí?, que representa el Espíritu del Padre, obtener el Espíritu del Padre y tener el Espíritu de Jesucristo. Sabemos que todo esto es un proceso. Primero empezamos creyendo en el Señor, lo confesamos, ¿sí?, como nuestro Salvador, y posteriormente vamos conociendo el camino que nos muestra el Espíritu Santo, que tiene una función muy importante en nosotros y también para ese crecimiento espiritual, a través de ir procurando los dones del Espíritu Santo. Dice que solamente tenemos que pedir el Espíritu Santo para poder recibirlo, lo recibimos, y a través del esfuerzo de cada uno de nosotros, ¿sí?, al orar en lenguas, pues va uno creciendo y procurando esos dones espirituales. Y el Espíritu Santo nos va mostrando el camino para poder llegar a Jesucristo, ¿no? Porque a través de obtener su Espíritu es que tenemos la vida eterna, ¿sí? A través de comer y beber tenemos vida eterna, ¿sí? Dice en 1 Corintios, en el 10, 3 y 4, dice,
Y todos comieron la misma vianda espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían la piedra espiritual que los seguía, dice, y la piedra era Cristo. Este texto está muy claro porque pues sabemos que en el Antiguo Testamento Jesucristo se manifestaba como el ángel de Jehová y dice que los cubría al pueblo de Israel durante el día, se manifestaba como una nube que los cubría del sol, y en la noche como una antorcha de fuego que les daba calor y los cubría de algunas bestias que estuvieran en el desierto, ¿no? Entonces siempre tenía cuidado del pueblo, ¿no? De Israel, y les daba ese maná, y ese maná dice que todos comieron de esa vianda espiritual. La vianda es la comida, y bebieron de esa roca, y esa roca es Cristo, ¿sí? Se manifestaba como el ángel de Jehová, y ahora viene en el Nuevo Testamento, se manifiesta como hombre, dice. En Juan 6:35 dice, y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Sí? Entonces, nosotros, hermanos, para poder tener ese crecimiento necesitamos tener ese pan. ¿Sí? ¿Y por qué decía que él era el pan? Bueno, en él representa también al Padre, ¿sí? En él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. En él habita también el Padre. Cuando le decían al Señor, dice, muéstranos al Padre, él decía, dice, no sabéis que el Padre está en mí y yo estoy en él, ¿no? Entonces, dentro de la naturaleza divina de Dios, pues tiene Dios Jesucristo, los 7 espíritus de Dios, y tiene, por supuesto, al Padre, ¿no? Bueno, ¿y cuál era la comida del Señor? Dice en Juan en el 4:32, y él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Y dice Jesús, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Bueno, entonces esa era la comida del Señor Jesucristo, hacer la voluntad del Padre, hermanos. Entonces nosotros también tenemos que comer esa comida, hacer la voluntad de Dios. Dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación y que os apartéis de fornicación. Entonces, la voluntad es que seamos santos, hermanos. Y hay una voluntad más específica que quiere el Padre, que es que seamos perfectos. Dice, sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, ¿no? Bueno, comer es hacer la voluntad del Padre. El Señor decía que no había venido a hacer su voluntad, sino había venido a hacer la voluntad del que le envió, del Padre, ¿no? Entonces, poco a poco el hombre tiene que ir muriendo a sus intereses personales, ¿sí? Para poder hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Ya el apóstol Pablo dice que ya no vivo yo, dice, más Cristo vive en mí, porque él había muerto a sus intereses personales, ¿sí? Dice que todo lo que él tenía lo había tenido y lo había dejado, dice, y lo había tenido por estiércol para poder ganar a Cristo, ¿no? Él lo había dejado todo, dice. Sí, igual que todos los discípulos, dicen, nosotros que hemos dejado todas las cosas, dice, que recibiremos. Entonces ellos dejaron de hacer su voluntad. Dice también la palabra, dice que el que no renuncie a todas las cosas que posee, dice, no puede ser mi discípulo. Es parte de un proceso, pero el hombre va a ir muriendo a sus intereses personales y va a ir haciendo la voluntad del Padre. Y eso es parte de comer, ¿no? En Lucas en el 22:19 dice, y tomando el pan, habiendo dado gracias, partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Dice asimismo también el vaso, después que hubo cenado, diciendo, este vaso es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. ¿Sí? Bueno, pues el Señor Jesucristo vino y murió por nosotros para que nosotros pudiéramos tener acceso a un mejor pacto,
¿sí? No solamente a una salvación que es algo muy grande, ¿sí? Pero nos dio acceso a tener una vida eterna y a una inmortalidad a través de derramar su sangre, de poder dar su propia vida, ¿sí? Poner su cuerpo, ¿no? Este, como, como expiación del pecado, ¿sí? Y pues él llevó todas esas, esos pecados, esas rebeliones, esas iniquidades en el madero y todo eso para que nosotros tuviéramos acceso a un mejor pacto, ¿no? Dice en 1 Corintios 11, 24 al 29, dice, y habiendo dado gracias, partió el pan y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Dice, haced esto todas las veces que bebieres, dice, en memoria de mí. Porque todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. ¿Sí? Bueno, pues también a nosotros nos toca esa parte, hermanos, el comer, ¿sí? Y el beber. Y que también a los discípulos les dijo, ¿no? Que si estaban dispuestos a poder beber esa copa, y ellos dijeron, estamos dispuestos. Y también nos lo dice a nosotros, si nosotros queremos estar dispuestos a beber esa copa, que tiene que ver con derramar la propia sangre del ser humano, porque del hombre, ¿no? Porque dice Salmo 55, dicen, juntadme a mis santos que hicieron pacto conmigo con sacrificio. El hombre va muriendo a sus intereses personales, va muriendo gradualmente hasta que finalmente todos los grandes hombres de la fe murieron por causa del Señor Jesucristo, por causa de llevar el evangelio a otras personas, ¿no? Y estuvieron dispuestos a morir por causa del Señor Jesucristo, ¿no? En Mateo, en el 20:22 dice, entonces Jesús respondiendo, dijo, no sabéis lo que pedís, porque su madre, la madre de los hijos de Zebedeo, le decían, dice que un hijo, dice, se siente a la diestra y otro a la siniestra, ¿no? Dice, y el Señor le responde, ¿no? Que no era de él ponerlos ahí, ¿no? Sino que era del Padre, ¿sí? Pero entonces le dice, no sabéis lo que pedís, ¿no? Dice, podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizados del bautismo que yo soy bautizado. Y ellos dijeron, podemos, ¿no? Entonces todos ellos murieron también por causa del Señor Jesucristo. El Señor fue bautizado de ese bautismo de fuego que tiene que ver con un padecimiento, una aflicción, ¿sí? Fue bautizado con un bautismo de muerte, ¿sí? Y ese bautismo de resurrección, ¿no? Pero también a nosotros nos pone un camino, un ejemplo para que nosotros también sigamos sus pisadas, para que también bebamos de ese vaso espiritual, de esa bebida espiritual también, ¿no? Que representa al Espíritu del Señor Jesucristo. Bueno, pues ahí ven en la diapositiva, dice beber el vaso tiene que ver con el padecer y el morir por causa del Señor Jesucristo, que nos hace dignos de tener el Espíritu del Señor Jesucristo, porque recordemos, dice el Señor, dice, el que no tiene el Espíritu de Jesucristo, el tal no es de él, ¿sí? Entonces, si nosotros no tenemos el Espíritu del Señor Jesucristo, no tenemos vida eterna, dice también por ahí en Corintios, ¿no? Que si tuviéramos, que si conociéramos todos los misterios y toda la ciencia y que pues diéramos nuestro cuerpo para ser sacrificado, dice que pues de nada sirve, ¿no? O que si diéramos toda nuestra herencia, ¿sí? De nada sirve si no tenemos el Espíritu del Señor Jesucristo, que representa la caridad o el amor, ¿no? El primer fruto del Espíritu del Señor Jesucristo, ¿no? En Hechos, en el 2:42, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones, ¿sí? Entonces, ellos dicen que estaban juntos, unánimes, y que pues partían el pan, ¿no? Y el pan pues representa también al Padre, ¿sí? Representa al Señor Jesucristo, pero también representa al Padre, ¿sí? El Señor les daba a los discípulos, ¿sí? El Padre.
Y vamos a ir viendo cómo el Señor fue que les dio ese pan y fueron abiertos sus ojos, ¿no? De los discípulos. Dice en Lucas en el 24, 30 y 31, dice, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomando el pan, bendijo, partió y dióles. Dice, y entonces fueron abiertos los ojos de ellos y le conocieron, mas él se desapareció de los ojos de ellos, ¿no? Entonces, bueno, esto no es, no habla de lo natural, ¿no? Sino habla de lo espiritual, porque pues ningún pan natural nos va a abrir los ojos, ¿verdad? Ese pan representaba que el Señor les dio de su espíritu a los discípulos y le fueron abiertos los ojos espirituales, ¿no? También más adelante ellos pues fueron dignos de recibir el espíritu del Padre, que también representa el pan, y pues también su discernimiento se amplió, ¿no? Cuando ellos no tenían pan, ¿no? Porque pues el Señor también cuando les predicaba a las personas, ¿no? Les daba el pan natural, ¿sí? Pero era una figura de darles al Padre, de dar lo espiritual. Y cuando el Señor les dijo, ¿sí? A sus discípulos en Mateo en el 14:15, le dice, y cuando fue la tarde del día, se llegaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y el tiempo es ya pasado, y se despide a la gente para que se vayan por las aldeas y compren para sí de comer. Dice, y en el 16 dice, y Jesús les dijo, no tenéis necesidad de irse, dice, dadles vosotros de comer, ¿no? Pero ellos no entendían y pues pensaban que era la parte natural. Pues sí, también había que darle la parte natural, pero la parte espiritual. Nosotros también necesitamos adquirir ese pan para que nosotros lo demos. Nosotros tenemos que obtener el Espíritu de Jesucristo y darlos. Porque el Señor cuando les decía, estas palabras que os he hablado son espíritu y son vida, representa que lo que uno trae es lo que va a dar, ¿sí? Lo que va a salir de nuestra boca. Dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que nosotros traemos es lo que vamos a dar. Y si nosotros no tenemos pan, que no tenemos al Señor, pues ¿qué le vamos a dar a las demás personas, no? También nosotros, el Señor nos dice que nosotros tengamos pan para poder darles a los demás, dice, echa tu pan a las aguas, dice, ¿no? Entonces, a las personas nosotros debemos de darle esa comida espiritual que tiene que ver con darles, el Señor es el que da el Espíritu del Señor Jesucristo, pero lo que uno trae también lo lleva. Si nosotros tenemos al Señor, les llevamos al Señor. Si nosotros tenemos al Padre, llevamos al Padre. En Romanos 12:20 dice, así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, dice. Si tuviera sed, dale de beber. Que haciendo esto, dice, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. ¿Sí? Entonces, ahí vemos, ¿no? Que hay que dar de comer también al que lo pide, ¿no? Al hambriento, ¿no? Al necesitado. Si tu enemigo dice tuviera hambre, dale de comer. Dice, hay un enemigo, por ejemplo, el cristiano salvo a veces aborrece al cristiano santo o al cristiano perfecto, ¿sí? Dice que la amistad con este mundo, dice que es el que se hace amigo de este mundo, se hace enemigo de Dios, ¿no? Cuando el hombre se hace amigo del mundo, se hace enemigo de los que quieren hacer la voluntad de Dios, ¿no? Pero si dice que si tu enemigo tiene hambre, que le des de comer, ¿sí? Para que se conviertan, para que vengan de las tinieblas, pasen de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás al reino de su amado Hijo. Pero hay que darles de comer, ¿no? Es muy importante que nosotros tengamos ese pan de vida, ¿no? En Mateo 25:35 dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui huésped y me recogiste, ¿sí? Entonces ellos decían, ¿no? Dice, ¿y cuándo te vimos desnudo? ¿Y cuándo te vimos hambriento? ¿Y cuándo te vimos? ¿Sí? Dice, cuando se lo hiciste a uno de esos pequeñitos, dice, me lo hiciste a mí. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que dar de comer. Primero comer nosotros, porque no podemos dar algo que no tenemos. Primero tener que crecer nosotros a través de comer y de beber
Y ya una vez que está uno crecido, pues también llevar ese pan y esa sangre, la comida o la bebida espiritual, ¿no? También la comida representa la palabra y la bebida también representa a la oración, o representa al Padre y al Espíritu del Señor Jesucristo, ¿no? Bueno, pues hay una parte natural, hablando ahora lo contrario, ¿no? Un ayuno es limitarse de comida, ¿sí? Pero tiene un propósito y el propósito es, pues, procurar los dones espiritual para poder bendecir a nuestro prójimo, ¿sí? Que es eh, orar por los enfermos, ¿sí? Por los necesitados, ¿no? Entonces, es muy importante que lo hagamos, el ayuno natural, pero el ayuno espiritual, que es el ayuno que más cuenta, ¿sí? Lo dice Isaías en el 58:6, dice, no es antes el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, deshacer los haces de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Eso es lo que verdaderamente quiere el Señor y a eso le llama ese ayuno espiritual, ¿sí? Desatar esas ligaduras, porque el hombre está ligado, puede estar ligado a muchas cosas, está ligado al mundo, ¿sí? Puede estar ligado a la familia, ¿sí? Puede estar ligado a la esposa, a los hijos, al trabajo, ¿sí? Cualquier cosa que el hombre ponga en primer lugar, eh, que antes que a Dios, pues tiene esas ligaduras, ¿no? Entonces el hombre tiene que ir rompiendo esas ligaduras, ir cumpliendo lo que dice el Señor, dice que amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el hombre va rompiendo esas ligaduras, ¿sí? Y también el hombre que va creciendo también tiene la facultad de poder romper, ¿sí? Esos haces de opresión que impiden que otros lleguen, ¿no? Entonces también depende de nosotros que nosotros comamos, bebamos y estemos fuertes para ir rompiendo esos haces de opresión, ¿no? Dice, y que dejemos ir libres a los quebrantados, ¿no? Pues el Señor nos hace libres y el Espíritu del Padre nos hace verdaderamente libres, ¿sí? Entonces también nosotros primero tenemos que tener esa libertad teniendo el Espíritu del Señor Jesucristo y el Espíritu del Padre, ¿sí? Para poder liberar a otros. Dice, y no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes metas en casa, que cuando vieres al desnudo lo cubras y no te escondas de tu carne, dice. Entonces, ese pan nosotros lo tenemos que compartir, hermanos. Esa palabra nosotros la tenemos que dar. El Espíritu del Señor Jesucristo que mora en nosotros, porque dice la palabra que nosotros somos morada de Dios en espíritu, porque el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo y el Espíritu de Cristo y el Espíritu del Padre vienen a morar a nosotros, ¿sí? Y entonces nosotros podemos dar ese pan, ¿sí? Llevar lo que traemos, ¿sí? Y a los pobres errantes metas en casa, meterlos al reino, a la casa de Dios, hacer todo lo posible porque el hermano, si tiene una necesidad, se le apoye para que podamos hacerlo todo lo que se pueda para que él entre al reino, hermanos. Entonces, tenemos que trabajar, tenemos que hacerlo todo lo posible porque otros entren, no solo nosotros, sino que otros, ¿sí? Porque entre más trabajemos y más metamos, pues la recompensa va a ser mayor, ¿sí? Entonces el desnudo, pues es el que no está cubierto con el Espíritu del Señor Jesucristo, entonces que también lo cubramos, ¿sí? Sabemos que la cobertura o el vestido representa el Espíritu del Señor Jesucristo y la sobrevestidura representa el Espíritu del Padre. Bueno, pues en la oración ideal que nos da el Señor Jesucristo, dice, vosotros pues oréis así, dice, Padre nuestro que estáis en el cielo, dice, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y dice, danos hoy nuestro pan cotidiano. Entonces, esa dependencia de parte del Señor, que es la que tenemos que tener, la dependencia diaria,
Así como el pueblo de Israel tenía esa dependencia, por eso el Señor les decía que no recogieran de más, ¿sí? Porque el que recogiera de más, pues se le iba a gusanar ese pan, ese maná, ¿sí? Porque lo que quería el Señor era que tuviera una dependencia de Él, ¿sí? Y tener esa fe y esa confianza que el Señor les iba a proveer de ese pan diario, ¿no? Entonces también a nosotros nos dice que dependamos de Él, que confiemos en Él y que nos dé ese pan diario, ¿no? Dice en Apocalipsis 19:9, dice, y él me dice, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Y me dijo, estas palabras de Dios son verdaderas. Bueno, pues el Señor nos invita, hermanos, a que también comamos y bebamos en esa cena que es la cena del Cordero, que es el milenio, ¿sí? Ahí dice que comeremos las riquezas de las gentes. ¿Sí? El Señor nos va a dar el premio, el galardón, siempre y cuando hayamos obtenido el Espíritu del Señor Jesucristo. Por supuesto, antes el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor Jesucristo, ¿sí? Por lo menos. O los tres, que es el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo y el Espíritu del Padre, ¿no? Entonces, lo que el Señor quiere es que entremos en esa cena, ¿no? Dice en Lucas 22, 29 y 30, dice, yo pues ordeno un reino como mi padre me lo ordenó a mí, dice, para que comáis y bebáis en mi mesa y en mi reino, y os sentéis sobre tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Bueno, pues el Señor nos invita, nos hace una invitación, ¿sí? Nos hace un llamado, ¿sí? Para que entremos a esa cena del Cordero, a ese milenio, y posteriormente a esas bodas del Cordero que tiene que ver con la eternidad, ¿no? Con el reinado en los cielos, en el tercer cielo de Dios, ¿no? En el cielo de Dios, que es el tercer cielo, ¿no? Dice en Apocalipsis 2:7, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, dice, el que venciere daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Bueno, ese árbol de la vida, pues representa al Señor Jesucristo, ¿sí? A final de cuentas, el Señor nos va a dar a todo, al que cree en el Señor Jesucristo, pues le va a dar vida, una vida en el paraíso, y por el hecho de creer, esta vida para el que cree, pues es una vida pasajera, no es eterna, ¿sí? Lo que Dios quiere es que tengamos vida permaneciente en nosotros, ¿sí? En nosotros mismos, ¿no? Entonces, tiene que ver con obtener esa comida que es el Espíritu del Padre y esa bebida que es el Espíritu del Señor Jesucristo en este tiempo, ¿no? ¿Sí? Al salvo pues solo le dará el derecho dice la palabra que el siervo no queda en casa para siempre, que el hijo queda en casa para siempre. Nosotros tenemos que llegar a ser hijos de Dios. Dice en Génesis, en el 3:22, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de los no sabiendo el bien y el mal. Ahora pues también que no alargue su mano y tome también el árbol de la vida y coma y viva para siempre. Ese era el verdadero propósito al principio, cuando puso a Adán y a Eva en el huerto del Edén, cuando puso todos los árboles, puso el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. Pero fue un proceso, era necesario, ellos comieron, Dios les dio sentencia, comieron de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, aún no era su tiempo, no habían crecido, ¿sí? Y comieron antes de tiempo y entonces eso le trajo una consecuencia. El hombre necesita crecer espiritualmente para poder comer, ¿sí? Y tener, porque dice, para que coma y viva para siempre, pero a través de ese árbol de vida. Y ese árbol de vida, hermanos, es el Espíritu, es el Señor Jesucristo, ¿no? Ese árbol de vida es el Señor. ¿Sí? Entonces, hermanos, necesitamos comer y beber lo espiritual. Acuérdense que tiene que ver con obtener el Espíritu de Jesucristo y obtener el Espíritu del Padre. Eso es todo, hermanos. Es un tema ya que muchos conocen, pero igual y tenemos invitados y es también para poder compartirlo en el internet.
y pues que tengan la bendición de poder también tener esa comida espiritual, ¿no? Que el Señor les bendiga y les guarde, hermanos. Amén.